porque la tasa está en esta materia, que es el tema de la clasificación de los tributos y de los impuestos. Recientemente, ayer concretamente, venció el plazo para entregar las respuestas a la segunda actividad obligatoria del cuatrimestre, que justamente pedía que ustedes indiquen cuál es la clasificación más aceptada de los tributos. Bueno, como la mayoría, o si no todos los ustedes respondieron correctamente, la clasificación más aceptada de los tributos es la clasificación tripartita, que como su nombre lo indica, los clasifica en tres partes o tres especies de tributos, que son las tasas, las contribuciones y los impuestos. ¿Qué son las tasas? Las tasas son tributos generalmente establecidos por los municipios que se caracterizan sin perjuicio de las características generales de los tributos, ¿no? O sea, son coercitivos, no son voluntarios, no son opcionales, y son divisibles, y se caracterizan porque la tasa está definida como que ser un tributo que se aplica como contrapartida de un servicio prestado por el Estado a la comunidad. Es decir, el típico caso de la tasa es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que el Estado, repito, generalmente el Estado municipal, los estados municipales, aplican como consecuencia de prestar un servicio de alumbrado de la vía pública, barrido de la vía pública y limpieza de la misma. ¿Sí? Tiene que haber un servicio prestado por el Estado para hacer una tasa. Fíjense que actualmente se ha puesto de moda, yo digo de moda por no decir que es una barbaridad lo que están haciendo, sobre todo en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, de aplicar tasas sin que exista un servicio prestado por el Estado que lo justifique. ¿Mm? Bueno, ahí se desdibuja el carácter de tasa. En realidad ahí pasa a ser un impuesto, ya no es una tasa. ¿Mm? Ok, bueno, esas son las tasas. La otra categoría o la otra especie de tributos que está en esta clasificación son las contribuciones, o también denominadas contribuciones de mejoras. La contribución también tiene una contrapartida, sin perjuicio, repito, que también es un tributo, o sea que es coercitivo, tiene una contrapartida, digo, que ya no es un servicio prestado por el Estado, sino que es una obra, un trabajo, una mejora que redunda en beneficio de un segmento de la sociedad. Por ejemplo, cuando el Estado construye una ruta o construye un puente o, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, extiende la red de subterráneos, en fin, obras de infraestructura que supuestamente producen un beneficio en, no sé si no necesariamente toda la sociedad, pero sí en un segmento de la misma, en un sector de la misma, y esto puede tener como contrapartida la aplicación de estos tributos denominados contribuciones, que típicamente se aplican por tiempo determinado. Hay una discusión académica acerca de los peajes. Hay quienes consideran que los peajes, que como ustedes saben, es algo que hay que pagar por transitar por determinadas autovías, hay quienes consideran que los peajes también son contribuciones. Eh, en mi opinión personal o profesional, los peajes no constituyen contribuciones, ni siquiera son tributos, porque el pago del peaje no está supeditado a no es coercitivo. O sea, si uno no quiere transitar por esa vía, no paga el peaje. Solo se paga si se transita por esa autovía. Es decir, que estamos en presencia más que de un tributo, de una tarifa, como el servicio de energía eléctrica, etcétera. ¿Ok? Esa es mi opinión personal. Pero hay quienes opinan que es una contribución. Y en tercer lugar, de esta clasificación tripartita, aparecen los impuestos, que es, sin ninguna duda, la principal categoría de tributo de la mayoría de los sistemas tributarios globales y sin ninguna duda del nuestro. ¿Qué hay detrás del impuesto? ¿Hay algo que entrega el Estado o no hay nada que entrega el Estado? Bueno, sí y no. El Estado desarrolla una actividad como Estado. ¿Qué actividad desarrolla el Estado? Bueno, el Estado administra la hacienda pública, presta el servicio de educación, presta el servicio de salud pública, presta el servicio de relaciones con otros estados, presta el servicio de defensa de la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si ustedes miran los ministerios, ahí está toda la actividad que el Estado desarrolla. No importa si la desarrolla bien o la desarrolla mal, no vamos a entrar en este curso a discutir o a debatir acerca de si el Estado está prestando bien estos servicios o no los está prestando bien, esas cuestiones políticas, cada uno tiene su evaluación, por supuesto, tan respetables unas como las otras, pero la cuestión es que el Estado supuestamente desarrolla todas estas actividades para ser desarrolladas necesitan recursos, y esos recursos provienen de los impuestos, ¿ok? Entonces, ¿cómo definimos a los impuestos? Los impuestos son los recursos de los que se vale el Estado para financiar su presupuesto. ¿Ok? En el presupuesto están los gastos en los que incurre el Estado justamente para desarrollar estas actividades que yo intenté ejemplificar recién. Para financiar esas actividades que están en el presupuesto están los impuestos. O sea que los impuestos son los recursos de los que se vale el Estado para financiar su presupuesto. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hola? Sí, profe. Sí. Bueno, ok. Ahora vamos a clasificar de alguna manera los impuestos. ¿Sí? Bueno, hay una clasificación de los impuestos que ustedes no tienen en el material de estudio que les proporcionó el ICA. Y que yo les ruego que tomen nota de la misma porque es muy importante, que es la clasificación de los impuestos según la manifestación de capacidad contributiva grabada. Clasificación de los impuestos según la manifestación de capacidad contributiva grabada. Pregunto, ¿qué es la capacidad contributiva? ¿Hola? ¿Nadie sabe lo que es la capacidad contributiva? No. Bueno, la capacidad contributiva, como su nombre lo indica, es la condición que tiene cada sujeto pasivo para soportar la carga tributaria.
es la condición económica que cada sujeto pasivo tiene que le permite soportar la carga tributaria. Capacidad contributiva, capacidad de contribuir. ¿Contribuir con qué? Con impuestos. ¿Ok? Entonces, esa capacidad contributiva se manifiesta, se pone de manifiesto, se muestra de 4 distintas maneras. Y esas 4 distintas maneras están grabadas con distintos impuestos. De manera que estamos clasificando los impuestos según estas manifestaciones de capacidad contributiva. Si no me sigan, díganme y yo trato de explicarlo de otra manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones de capacidad contributiva? Son 4. No son ni 3, ni 2, ni 5, son 4. Las 4 manifestaciones de capacidad contributiva son la obtención de rentas, la posesión de un patrimonio, la realización de transacciones y el consumo. Repito, la obtención de rentas, la posesión de un patrimonio, la realización de transacciones y el consumo. Para cada una de estas 4 manifestaciones de capacidad contributiva hay impuestos. Así, por ejemplo, para la primera de las mencionadas, la obtención de rentas, hay un impuesto nacional que es el impuesto a las ganancias. ¿Sí o no? Sí. Para la posesión del patrimonio, un patrimonio, ¿qué es la posesión de un patrimonio? Tener cosas, tener bienes, tener inmuebles, tener vehículos, tener dinero en el banco, tener qué sé yo. ¿Ok? Para esta categoría, para esta manifestación de capacidad contributiva, posesión de un patrimonio, hay un impuesto nacional que se llama impuesto a los bienes personales. Impuesto a los bienes personales. ¿Ok? Para la siguiente, que es la realización de transacciones, ¿qué quiere decir realización de transacciones? Comprar, vender, importar, exportar, ¿sí? Alquilar, ¿ok? Bueno, para esta categoría hay un impuesto que es provincial, que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Y en lo que a ustedes les atañe, hay 2 impuestos que tienen que ver con lo que ustedes han elegido para capacitarse, que son los derechos de importación y los derechos de exportación, que son impuestos sobre transacciones, porque graban la transacción de importar y la transacción de exportar respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, para la cuarta manifestación de capacidad contributiva que les mencioné, que es el consumo, hay un superimpuesto nacional, que es el impuesto al valor agregado, el IVA, que grava justamente el consumo de bienes y servicios. ¿Ok? ¿Sí Sí, o no? ¿Se entiende esto? sí, Dígame, sí. hágame un guiño de entre paréntesis. ¿Por qué no tienen conectadas las cámaras ustedes? ¿Están avergonzados de mostrar la facha? Por favor, a menos que haya un impedimento técnico o algo, les pido por favor que conecten sus cámaras. Yo, profe, no puedo. Tengo una computadora vieja y no sé por qué, pero no me deja habilitarlo. Bueno, Disculpe. está disculpada. Ok, bueno, otra clasificación de los impuestos que ustedes tampoco tienen en su material de estudios es la que los divide o clasifica en impuestos regidos por la legislación aduanera, por un lado, y impuestos integrantes del sistema tributario interno, por el otro. Repito, impuestos regidos por la legislación aduanera, por un lado, e impuestos integrantes del sistema tributario interno, por el otro. En la primera de estas 2 categorías están típicamente los derechos de importación, los derechos de exportación, los derechos antidumping, los derechos compensatorios y no me acuerdo de ninguno más. ¿Ok? Y del otro lado, del lado de los impuestos regidos por la legislación, por el sistema tributario, impuestos integrantes del sistema tributario interno, hay un montonazo. Son la inmensa mayoría. Impuestos a las ganancias, IVA, impuestos internos nacionales, impuestos sobre los bienes personales, qué sé yo, hay una pila de impuestos. ¿Sí? Todos los que tienen que ver con hechos imponibles que se producen en el mercado interno. ¿Ok? Otra clasificación de los impuestos, que estas sí ya son las que ustedes tienen en el material de estudios, es la que los divide en reales y personales. ¿Qué quiere decir reales? ¿Que son verdaderos? ¿Que son auténticos? Puede ser que un impuesto no sea real, no sea verdadero. No. Esta palabra real se deriva de una expresión en latín que es res. ¿Oyeron hablar alguna vez ese aforismo que dice res non verba? ¿Nunca escucharon eso? Res non verba quiere decir las cosas no hablan. Ok, bueno, res, ¿qué quiere decir en latín? Cosa. Cosa. No cosita, como por ahí le dicen ustedes, qué sé yo. ¿Mm? Res non verba, res quiere decir cosa. Entonces, real quiere decir derivado de las cosas. O sea que los impuestos reales son aquellos que graban cosas. Como por ejemplo, los derechos de importación y de exportación que graban mercaderías. ¿Ok? ¿Sí o no? Y los impuestos personales, que son los otros, los que no son reales, son aquellos que graban personas. O sea, graban las características de las personas. No es porque por ser persona hay que pagar un impuesto, sino que graban la riqueza de la persona, lo que poseen, lo que hacen, lo que ganan, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos reales y personales. Ustedes me interrumpen cuando algo no quede suficientemente claro. ¿Sí? Si ustedes no me dicen nada, yo doy por entendido, no les pregunto más si se entiende, si no se entiende, doy por entendido que sí se entiende. ¿Ok? No tengan vergüenza de preguntar si algo no les queda claro. ¿Mm? Eh, Otra clasificación. Impuestos directos e indirectos. ¿Qué son los impuestos directos y qué son los impuestos indirectos? Bueno, ustedes saben que la relación jurídico-tributaria implica la existencia de 2 sujetos. El sujeto activo, que es el Estado, que es el que cobra el impuesto, ¿no? Y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, que es el que tiene que pagar el impuesto. ¿Ok? Sujeto activo y sujeto pasivo. Bueno, dejemos el sujeto activo de lado y vamos al sujeto pasivo. Entonces, cuando el sujeto pasivo asume simultáneamente el rol de
contribuyente de jure, o sea, contribuyente de derecho, y el rol de contribuyente de hecho, tranquila que ahora les voy a decir qué es cada una de estos dos, cuando el contribuyente asume, el sujeto pasivo, asume simultáneamente, tiene simultáneamente, desempeña simultáneamente el rol de contribuyente de hecho y el rol de contribuyente de derecho, entonces estamos en presencia de un impuesto directo. Ustedes querrán saber qué es esto de impuesto de contribuyente de derecho y de contribuyente de hecho. El rol de contribuyente de derecho recae en aquel que está designado por la ley como obligado a pagar el tributo al fisco, el impuesto al fisco. Es aquel que la ley dice que él es el que le tiene que pagar el impuesto al fisco. Contribuyente de derecho porque viene de la ley. ¿Ok? Y contribuyente de hecho es aquel que, independientemente de lo que diga la ley, es el que termina soportando el impuesto. Es el que termina soportando el impuesto. Entonces, otra vez les digo, cuando el sujeto pasivo es a la vez contribuyente de derecho, o sea que él le tiene que pagar el impuesto al fisco, y también es él mismo contribuyente de hecho, o sea que él lo soporta, entonces estamos en presencia de un impuesto directo. Ejemplo, el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, hay un contribuyente que tiene que pagarle el impuesto al fisco y él se lo banca, él lo soporta. ¿Está bien? En cambio, cuando estos dos roles, me refiero al rol de contribuyente de derecho y al rol de contribuyente de hecho, recaen en dos sujetos distintos, estamos en presencia de un impuesto indirecto, donde uno, el contribuyente de derecho, está obligado a pagarle el impuesto al fisco, pero él no lo soporta. ¿Por qué no lo soporta? Porque se lo traslada a otro sujeto, que sin haberle pagado el impuesto al fisco, lo soporta. Ejemplo clásico, el IVA. El IVA se lo pagan al fisco todas las etapas por las que un bien o un servicio va atravesando. ¿Pero lo soporta quién? El consumidor. ¿Ok? Entonces el IVA es un impuesto indirecto. Brillante. Otra clasificación, y creo que con esto terminamos, las clasificaciones, impuestos fijos y variables. Fijos y variables. Empiezo por los variables. Para referirnos a los impuestos variables también utilizamos una expresión en lengua latina, en latín, que es impuestos ad valorem. Se escribe AD y separado, valorem con B corta y termina con M de mamá. Ad valorem. ¿Sí? Estos impuestos son la inmensa mayoría de los impuestos son ad valorem. ¿Qué quiere decir que son ad valorem? Que son, ad valorem traducido literalmente quiere decir sobre el valor. Sobre el valor. También, si ustedes quieren, los llamamos variables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su forma de cálculo, su forma de cuantificación, se lleva a cabo mediante la aplicación de una alícuota, de un porcentaje por lo general, a ser aplicado sobre una base imponible que va a estar expresada en términos monetarios. ¿Sí? Por ejemplo, el 10% de, qué sé yo, 10 millones de pesos. ¿Se entiende? Ad valorem. Antes de ir a los otros, a los fijos, estos ad valorem, a su vez, se subclasifican en dos tipos de impuestos ad valorem. Los que son proporcionales y los que son progresivos. ¿Ok? Los impuestos ad valorem proporcionales son aquellos que, frente a una variación en la base imponible, el impuesto va a tener una variación equivalente, proporcional. O sea, si la base imponible se duplica, el impuesto se va a duplicar. Si la base imponible se reduce a la mitad, el impuesto se va a reducir a la mitad. ¿Por qué? Porque habrá una única alícuota, un único porcentaje. ¿Ok? En cambio, los progresivos son aquellos que, frente a una variación en la base imponible, el impuesto va a crecer más que proporcionalmente. Esto se da cuando no hay una única alícuota, un único porcentaje, sino que hay una escala de alícuotas. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias para personas humanas. Las personas humanas pagamos el impuesto a las ganancias calculado conforme no a un único porcentaje, sino a ser aplicado sobre nuestra ganancia, por supuesto, sino utilizando una escala de alícuotas, donde los porcentajes son crecientes a medida que crece la base imponible. ¿Está claro esto? Bueno, Sí. supongo que sí. Y nos quedan los impuestos fijos. Los impuestos fijos también son denominados específicos. No sé por qué se llaman específicos. No tiene nada que ver la palabra con la característica de estos impuestos. Estos impuestos se caracterizan porque su cálculo se efectúa multiplicando una suma fija de dinero por cada unidad de la base imponible expresada en términos no monetarios. O sea que la base imponible va a estar expresada en unidades físicas. Por ejemplo, kilogramos, litros, hectolitros, decalitros, toneladas, bultos, qué sé yo, lo que sea. ¿Ok? Entonces, va a ver, supónganse ustedes, esto es típicamente, hay derechos de importación que son fijos, que son específicos. Por ejemplo, un derecho de importación que sea de, digo cualquier cosa, de $10 por kilo de la mercadería importada. ¿Ok? No importa el valor. ¿Se entiende? Esos son los fijos. Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Sí. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Aplausos no, por favor. No, yo solamente quería comentarle, justamente yo le iba a preguntar la clasificación de los impuestos porque en el parcial, en el punto 2, aparece la clasificación y bueno, en el cuadernillo no estaba, entonces yo le iba a preguntar, pero bueno, ya la dio, ¿Viste? así que nada, ya está. Sí. Bueno, ¿la tenés ahora? Sí. Bueno, muy bien. Me alegro mucho. Fenómeno, ¿puedo pasar a otro tema? Otro tema al que me voy a referir también de manera un poco sintética es el tema de la determinación de los impuestos. ¿Qué es la determinación de los impuestos? La determinación de los impuestos es un procedimiento, es el procedimiento reglado por nuestra ley de procedimiento tributario 11683 de procedimientos tributarios, que debe utilizarse, no que puede utilizarse, que debe utilizarse para establecer cuál es la materia imponible y cuál es el impuesto que corresponde ingresar. Entonces, repito, es un procedimiento
que debe aplicarse, según lo establecido por la Ley de Procedimiento Tributario 11683, para establecer cuál es la materia imponible y cuál es el monto del impuesto a ingresar. ¿Ok? ¿Y qué dice nuestra Ley de Procedimiento Tributario 11683? Dice que, como regla general, la determinación de los impuestos la debe hacer el propio contribuyente para sí mismo. Esto se llama autodeterminación, o también determinación por declaración jurada. Es decir, que el contribuyente tiene que seguir los procedimientos formales que establece el órgano de aplicación de los impuestos, que en el caso de los impuestos nacionales, como ustedes no ignoran, es la ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, anteriormente denominada AFIP, para establecer cada uno para sí mismo qué es lo que tiene grabado y calcular el monto del impuesto que él mismo tiene que ingresar. Y esto lo tiene que poner en una declaración jurada que tiene que entregarle a la administración tributaria, a la ARCA. ¿Sí? Y aparte tiene que pagar, ¿no? Por supuesto, pero eso ya es otra cuestión. Entonces, eso es la autodeterminación o determinación por declaración jurada. En la práctica, ¿cómo funciona esto? Bueno, en la práctica funciona de la siguiente manera. Hay que ingresar a la página de la ARCA, que me parece que todavía no le cambiaron el nombre a la página, www.afip.gov.ar. Si ya lo cambiaron, les pido disculpas, es www.arca.gov.ar. Ahí hay que ingresar con QUIT, clave única de identificación tributaria. Si no saben lo que es, les trato de explicar. ¿Saben lo que es, sí o no? La QUIT, el QUIT, la QUIT. ¿Saben o no saben? No. ¿No saben lo que es la QUIT? El que tienes que ingresar para el portal de AFIP, ese. A ver, QUIT es una sigla, quiere decir clave única de identificación tributaria. Hoy en día, a ver, gente, hoy en día todos manejamos sistemas, ¿sí? Aunque sea con el celular manejamos sistemas. Y saben que siempre hay que ingresar un usuario y una clave, ¿sí o no? Ah, sí, para ingresar al portal de cada uno. Entonces, para ingresar a la página de la AFIP, lo primero que te pide es la clave única de identificación tributaria. ¿Qué es la clave única de identificación tributaria? Es una clave que se compone de tres partes. Una primera parte que es un prefijo de dos números, de dos cifras, que identifica el género del contribuyente, si es masculino o femenino. Masculino es 20, femenino es 27. Y las personas jurídicas tienen 30 como prefijo. ¿Ok? La segunda parte es el número del documento nacional de identidad del contribuyente. ¿Sí? Y la tercera parte es un numerito, o sea, un número de una sola cifra, que es un número de control. Eso no lo elige el contribuyente, sino que es un cálculo que hace el sistema y es un número de control. ¿Ok? Por ejemplo, la mía es 20-04410177-8. ¿Ok? Ese es mi quit. Entonces, para ingresar a la página de la FIP, lo primero que hay que poner es la quit, la clave única de identificación tributaria. Y en segundo lugar, hay que poner una clave fiscal. La clave fiscal la elige el contribuyente. Es una clave alfanumérica que tiene que construírsela el contribuyente la primera vez que ingresa. Si no me equivoco, tiene que tener una letra mayúscula y tiene que tener como mínimo 8 caracteres, qué sé yo. Bueno, el sistema lo lleva, esto no es. Si yo lo puedo hacer cualquiera. ¿Ok? Bueno, una vez que están adentro de la página de la FIP, hay un repertorio, una cantidad de impuestos que están mencionados ahí. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer su declaración jurada de impuesto a las ganancias, tiene que elegir, obviamente, impuesto a las ganancias. Y ahí elige, una de las opciones es el formulario de declaración jurada. Se abre ese botón de declaración jurada y hay que completar ahí los datos, en pantalla. Hay que completar los datos. Cuánto gané, cuál fue el costo de lo que gané, qué sé yo, los gastos que tuve, los ingresos que tuve, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final hay el propio sistema le calcula el impuesto. Una vez que está completa la declaración jurada, hay otro botón que dice presentar o enviar la declaración jurada o presentar la declaración jurada, no me acuerdo las palabras que dice. Entonces ahí le pregunta, ¿está seguro de que lo que puso es la verdad? Que no se olvidó de nada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, etcétera, etcétera. Si uno le dice aceptar, chao, ya se mandó, la declaración jurada ya fue presentada. ¿Ok? ¿Por qué es esto de la clave fiscal? Porque antiguamente, las declaraciones juradas se presentaban en papel, antes del advenimiento de la tecnología y de la digitalización y qué sé yo cuánto. Entonces el fisco, la DGI, por ejemplo, entregaba gratuitamente los formularios de la declaración jurada en papel y el contribuyente tenía que llenar los distintos rubros, llenarlos con una máquina de escribir o llenarlos a mano, qué sé yo, calcular el impuesto y luego ir personalmente a entregar ese formulario, esa declaración jurada, firmada al fisco. Bueno, esto surge de un artículo 28 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Tributario. Dice que las declaraciones juradas deben ser firmadas. A partir del, como dije antes, del advenimiento de la tecnología, de la digitalización, obviamente que no pueden estar firmadas las declaraciones juradas porque todavía no se inventó esto de firmar en la pantalla. ¿Ok? Entonces, para sustituir la firma, se creó esto de la clave fiscal que yo les mencioné recién. El uso de la clave fiscal es como si el contribuyente firmara la declaración jurada. Él se hace responsable de lo que puso en la pantalla, en el sistema. ¿Ok? Otra vez les pregunto, ¿se va entendiendo esto? Bueno, esa es la forma general de hacer una determinación de un impuesto, la autodeterminación o determinación por declaraciones juradas. ¿Hay otra forma de determinar? Sí, hay otra forma de determinar, que es la determinación de oficio. Determinación de oficio. Determinación de oficio quiere decir que no la hace el contribuyente, sino que la hace el fisco. ¿Cuándo se hace esto? ¿Cuándo el fisco hace la declaración jurada del contribuyente? ¿Cuándo se la hace el fisco?
cuando ocurre cualquiera de estas dos circunstancias que yo les voy a mencionar ahora. Una posibilidad es que el contribuyente haya omitido la presentación de su declaración jurada. Y la otra posibilidad es que el contribuyente hubiera presentado su declaración jurada, pero la misma resulte ser inexacta. Repito, omisión de la presentación de la declaración jurada o presentación de una declaración jurada inexacta. Cualquiera de estas dos hipótesis habilita al fisco a hacer una determinación de oficio. ¿Que funciona de qué manera? El fisco hace la liquidación que debió haber hecho el contribuyente, o que si la hizo el contribuyente la hizo mal, el fisco se la hace bien, y le da traslado al contribuyente. Esto se llama darle vista al contribuyente. Le dice, tomá, mira esto. Esa vista se la da por 15 días hábiles administrativos, prorrogables por otro tanto, a solicitud del contribuyente. El fisco le da vista al contribuyente de la determinación de oficio de la liquidación que hizo el fisco por 15 días hábiles administrativos, prorrogables por otro tanto a pedido del contribuyente. ¿Ok? Al cabo de ese plazo, ¿qué puede pasar? Alternativa 1. El contribuyente conforma la liquidación de la que le dieron vista. Dice, está bien, estoy de acuerdo. En cuyo caso no hay determinación de oficio y lo único que falta es que el contribuyente pague lo que surge de esa liquidación de la que le dieron vista. ¿Ok? No hay determinación de oficio. Alternativa 2. El contribuyente no está de acuerdo con la liquidación de la que le dieron vista y tiene argumentos para no estar de acuerdo, en cuyo caso el contribuyente puede hacer una presentación ante el fisco, poniendo de manifiesto, obviamente, aquello con respecto al cual no está de acuerdo y ofreciendo las pruebas correspondientes. No es solamente decir, bueno, no estoy de acuerdo. Poniendo de manifiesto, como digo, los aspectos de la liquidación con las cuales él disiente y ofreciendo las probanzas correspondientes. En ese caso, el juez administrativo, que es el funcionario del fisco que tiene que resolver en esta cuestión, tiene que evaluar, por un lado, la liquidación que hizo el fisco y, por otro lado, los argumentos del contribuyente y tiene que dictar resolución determinando de oficio. ¿Sí? Y la tercera hipótesis que puede ocurrir es que el contribuyente ni conforme la liquidación ni tampoco se agravie de la misma. O sea, ni acepta la liquidación ni la contesta. Nada hace. Como diríamos en la vereda, se borró. Bueno, en ese caso, el juez administrativo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dictar una resolución determinando el oficio, que va a coincidir con la liquidación que hizo el propio fisco. Y anda a echarle los perros al contribuyente para encontrarlo y que pague, ¿no? Porque cuando ocurre esto es porque el contribuyente, como dicen policialmente, desapareció de los lugares que solía frecuentar. Esto es más común de lo que parece, ¿sí? Huyó despavorido. Bueno, y hay una tercera forma de determinación de las obligaciones tributarias, que es la determinación administrativa o determinación por padrones, que se aplica en aquellos casos en que el fisco no necesita que el contribuyente le diga cuál es su materia imponible y cuál es el impuesto que tiene que pagar, porque el fisco tiene todos los datos necesarios para poder hacer él la liquidación y comunicarle al fisco directamente cuánto tiene que pagar. Por ejemplo, en el caso del impuesto inmobiliario. En el caso del impuesto inmobiliario, el fisco sabe quién es el propietario de cada inmueble. ¿Por qué? Porque hay un registro nacional de la propiedad inmueble. ¿Ok? Y sabe cuál es la evaluación fiscal de cada inmueble, porque es el propio fisco el que le pone la evaluación fiscal. Entonces, lo único que tiene que hacer el fisco es aplicar la alícuota sobre la evaluación fiscal y mandarle una boletita al contribuyente y decirle, vos tenés que pagar tanto. ¿Sí? El contribuyente no tiene que hacer ninguna declaración jurada, ni hacer ninguna cuenta, ni nada. Lo único que tiene que hacer es meterse la mano en el bolsillo, sacar la platita y pagar. ¿Ok? Y también es el caso del impuesto que recae sobre automotores. ¿Sí? Se llame como se llame. Son impuestos provinciales estos dos, el inmobiliario y el de los automotores. Se llame patente de automotores, patente de automóviles, impuesto a la radicación de vehículos, impuesto de patentes, se llame como se llame. También el fisco sabe quién es el dueño de cada rodado, sabe cuál es la evaluación de cada rodado, así que lo mismo que el inmobiliario, hace la cuentita al fisco y le manda el importe que tiene que pagar a cada contribuyente. ¿Ok? Bien. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo lo que tenía para contarles de estos dos temas, la clasificación de los tributos y de los impuestos y la determinación de las obligaciones tributarias. Si ustedes quieren formular alguna pregunta, alguna consideración, alguna consulta sobre el tema que sea, este es el momento de hacerlo. Y si no, daremos por terminado este chat. Escucho. Sí, a mí me quedó una duda con respecto a cuando usted dijo que el fisco no logra encontrar al contribuyente. Pero en ese caso, ¿el fisco le terminará embargando las cuentas, algo no? Porque Claro, el fisco nunca puede. pierde, digo yo. No, el fisco pierde. Ah, pierde. Vos imaginate que si el contribuyente tuvo 15 días para considerar la liquidación de la que le dieron vista y piensa desaparecer, antes de desaparecer, vació las cuentas bancarias y se desinhibió de todo. Claro, Por supuesto que si el fisco puede, le va, como vos bien dijiste, lo primero que hace es embargarle las cuentas bancarias. Claro, pero tiene el plazo de 15 días el contribuyente, claro, para sacar todo su nombre, digamos. Exactamente. Ahí. ¿Está bien? Sí, ahí. No está bien. No. Te lo juro. Despejé la duda ahí. ¿Qué más? ¿Con las actividades alguna duda? Ahora, No. es cuestión de empezar con el parcial ahí. Adelante con el parcial. Dale. Bueno, gente, ¿no hay más? No. Bueno, les agradezco mucho la participación. Me despido de ustedes deseándoles lo mejor. Y nos vemos en el próximo chat. Y ya saben que si tienen cualquier consulta que formular, tienen el botón de consultas de la plataforma para preguntarme lo que quieran. ¿Sí? Vale, Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Gracias. Igualmente, chao. Chao.